Autónomos y empresas siguen solicitando ERTE en 2025. Estas son las causas y las bonificaciones. En abril había más de 18.000 empleados acogidos a este mecanismo. Muchos negocios siguen solicitando los famosos ERTE en 2025. En abril había más de 18.000 empleados acogidos a uno de estos expedientes que permiten a las pymes dejar de pagar el sueldo y cotizaciones de su plantilla. Muchos autónomos y empresas siguen solicitando ERTEs en 2025. Estas son las causas y las bonificaciones. Han pasado ya más de 3 años desde que los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE extraordinarios que ayudaron a miles de negocios y millones de trabajadores durante la pandemia llegaron a su fin. Sin embargo, muchas empresas y autónomos desconocen que los ERTE siguen vigentes dentro del marco legal actual. La reforma laboral de 2022 consolidó estos mecanismos de forma estructural, permitiendo a los negocios adaptarse en momentos de dificultad sin necesidad de recurrir a despidos. En pleno 2025, los ERTE siguen siendo una herramienta válida para empresas y autónomos que necesiten reducir temporalmente los costes laborales y proteger tanto su actividad como sus empleados. A pesar de su utilidad, sigue habiendo un gran desconocimiento sobre su funcionamiento y requisitos, por lo que es importante recordar que se trata de una opción legal y eficaz para afrontar situaciones complicadas. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, en abril de 2025 había un total de 18.828 trabajadores afectados a uno de los dos tipos de ERTE que están actualmente en vigor. Estos expedientes están permitiendo a cientos de negocios reducir las cotizaciones que pagan a la tesorería y dejar de abonar los salarios durante un tiempo para abaratar sus costes sin necesidad de despedir. Los negocios aún tienen a más de 18.000 empleados acogidos a un ERTE top o por fuerza mayor. La mayoría de ERTE se han solicitado en la industria, la hostelería o el comercio. Pasos para que los autónomos y pymes soliciten un ERTE en 2025. Solicitud del ERTE top o solicitud de un ERTE por fuerza mayor, que serían las dos clases. Los negocios aún tienen a más de 18.000 empleados acogidos a un ERTE top o por fuerza mayor. Como se puede observar en la tabla de estos 18.800 trabajadores, 16.203 están en la modalidad de suspensión total. Esto es, el negocio no paga salario y el empleado percibe el desempleo hasta que se le rescate. Y 2.625 suspensión parcial, que sería como una reducción de jornada. Estos nuevos mecanismos estructurales tienen menos beneficios que los expedientes que había durante la pandemia para los autónomos empleadores e implican un proceso de solicitud algo más tedioso, pero permiten a los trabajadores por cuenta propia mantener a su plantilla y reducir los costes laborales si lo necesitan. Se explica que en su momento ahora hay tres tipos de ERTE. En este momento hay 3 tipos de ERTE para los autónomos. El primero es el mecanismo RED por causas cíclicas o sectoriales que sí es necesario que lo active el gobierno. Que lo active el gobierno en Consejo de Ministros y que actualmente solo podría beneficiar a 2 sectores, vehículos y agencias de viaje. De momento hay 3.438 empleados del sector de fabricación de vehículos afectados a uno de estos expedientes. En total, trabajadores 18.826, trabajadores de suspensión total 16.203 y trabajadores de suspensión parcial 2.625. En ETOP 11.926, 9.576 y 2.350. En FE ordinario y en derivado de decisiones en FM ordinario 3.322, 3.060 y 262. En FM derivado de decisiones autoridad pública 142 y 129 y 13. Y en mecanismo red de agencias viajes 0, 0, 0. Y en mecanismo red fabricación vehículos 3.438, 3.438 y 0. La regulación de empleo es el ERTE top, que simplemente requiere una situación económica, técnica, organizativa, de producción y que la empresa tiene que demostrar, por ejemplo, con una caída de facturación o pérdidas continuadas en los últimos meses. Del total de 18.828 trabajadores afectados en un ERTE que había en abril de 2025, 11.926 estaban afectados a un expediente por causas económicas, es decir, en torno a un 70% de los expedientes abiertos por los negocios este año que son por causas ETOP. Por último está ya el ERTE por fuerza mayor, que es el que se puede solicitar por cualquier desastre como un incendio, un terremoto, unas lluvias torrenciales que destrocen el local o impidan el normal desarrollo de la actividad. En este caso no hace falta que se decrete ninguna zona catastrófica ni que ningún organismo lo apruebe. Solo es necesario que la inspección de trabajo constate que de verdad el negocio se ha visto afectado por estas causas. Según los datos de la Seguridad Social, en abril de 2025 había 3.464 empleados afectados a un ERTE de fuerza mayor, de los cuales 3.322 eran ordinarios y 142 derivados de una decisión de cierre tomada por una autoridad pública. La mayoría de ERTE se han solicitado en la industria, la hostelería o el comercio. Además, y como se puede observar en la tabla
La mayoría de los ERTE que se solicitaron en 2025 se concentran en 3 sectores. Por un lado, la industria manufacturera tiene a 11.527 empleados en uno de estos expedientes y la hostelería tiene a 2.996 trabajadores acogidos a este mecanismo. A estos 2 sectores les sigue el comercio al por mayor y al por menor, que tiene 1.297 empleados acogidos a un ERTE. Pasos para que los autónomos y pymes soliciten un ERTE en 2025. De este modo, la nueva reforma laboral prevé 2 posibles medidas en vigor de las que podrían acogerse los autónomos este 2025. Por un lado, estarían los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ETOP, que van a ser los más habituales para los negocios, ya que estos son los expedientes que acogen a todos los autónomos que hayan sufrido pérdidas económicas o que las prevean. Estos expedientes tienen exoneración en el pago de las cuotas a la seguridad social o de los empleados, pero solo del 20%, y están ligados a la formación. Luego estaría la solicitud del ERTE ETOP. Para solicitar este ERTE, lo primero que deberán hacer los autónomos, aparte de comprobar si cumplen esta causa, a partir de balances contables, declaraciones de impuestos, será remitir una comunicación a sus trabajadores en caso que no tengan representación, o a los representantes unitarios, delegados de personal o comité de empresa. En ella se debe informar de su voluntad de iniciar un ERTE por causas ETOP, y con el fin de que estos nombren a una comisión negociadora o representativa a la que se va a facilitar por parte de la empresa toda la documentación que acredite las causas alegadas. En el caso de que la empresa tenga representación legal de los trabajadores, disponen de 5 días para constituirla, y en caso de que no dispongan de representación legal, tienen 10 días. Esto, en el caso de los autónomos, es muy sencillo. Si el negocio tiene solo 5 trabajadores, lo normal es que la plantilla no tenga representación legal, por lo que los propios empleados tendrán que elegir a uno de ellos para que los represente a todos. El trabajador por cuenta propia tendrá que enviarle la documentación, por ejemplo, un informe en el que le comunique a este empleado en representación de todos que se va a hacer un ERTE ETOP, los motivos y las consecuencias, como reducción o suspensión de jornada. Simultáneamente a ello, el autónomo deberá comunicar a la autoridad laboral, esto es, a la Consejería de Trabajo, a través de la web de la comunidad autónoma de la que se trate, que se está iniciando un ERTE por causas ETOP. A partir de ahí se inicia un proceso de negociación que tiene una duración de 7 días en empresas de menos de 50 trabajadores y 15 días en empresas de más de 50 trabajadores. Y es muy importante levantar acta y escribir en un informe de todo lo que se ha tratado en la reunión con el trabajador, en todas y cada una de las reuniones, y negociar de buena fe, tanto por la parte empresarial como por la de los trabajadores. Este periodo de negociación suele acabar con acuerdo, en cuyo caso se remite a la autoridad laboral, y esta lo remitirá a la Inspección de Trabajo para que en el plazo de 15 días emita un informe en el que se constatará que se ha negociado de buena fe y que consta toda la documentación acreditativa de las causas alegadas. En este acuerdo se tendrán que incluir las medidas que ha adoptado el negocio, es decir, si son de suspensión de los contratos de trabajo o de reducción de jornada. Luego está ya la solicitud de un ERTE por fuerza mayor. Por otro lado están los ERTE por fuerza mayor, que podrían alcanzar exoneraciones en el pago de cuotas de hasta el 90%, y también se requiere formación. Sin embargo, en este caso será necesario que ocurran circunstancias similares a las de la pandemia, por ejemplo, una limitación de la actividad, restricciones o de impedimento, cierre decretado. Esto podría resultar interesante para negocios de sectores como la hostelería o el ocio nocturno, o para casi cualquier autónomo en caso de futuros rebrotes del coronavirus. Esto, como ha ocurrido durante la pandemia, van dirigidos a los autónomos que se vean afectados por restricciones o futuros cierres decretados, y son mucho más ágiles de tramitar que los anteriores. En el presente caso, no hay negociación con los trabajadores, sino que se debe remitir el expediente ante la autoridad laboral para que constate o no la existencia de la fuerza mayor, es decir, si concurre o no. En este caso, como ocurrió durante la pandemia, se va a recabar también el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que también se pronunciará sobre si existe o no fuerza mayor. En este supuesto, lógicamente, la fuerza mayor es fácil de acreditar si existe, por ejemplo, una determinada limitación de horarios o aforos, o si ha habido una lluvia torrencial que ha inundado el local. La autoridad laboral debe resolver en el plazo de 5 días desde la solicitud y únicamente constatar su existencia. En caso de que no resuelva, el silencio administrativo es de carácter positivo y se entiende que concurre la fuerza mayor. Constatada la fuerza mayor, el negocio podrá aplicar la suspensión y reducción de jornada de los contratados de trabajo.